Artimistas, la alquimia de crear. Un podcast por Franca Paz. Les doy la bienvenida a todos a este nuevo episodio del podcast. Hoy estoy con una artista demasiado inspiradora para mi corazón, una mujer creativa, viajera, que pinta hermoso, que escribe hermoso y que vive en Uruguay, además, un país que amo. Es la primera uruguaya que entrevisto, creo que de muchos. Y estoy aquí con Sol Bulgaris, que tengo demasiada alegría en mi corazón de que estés acá. Así que, ¿cómo estás, querida? Buen día para todos, buen día para vos, Fran. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta también de compartir contigo. También decirte que sos un artista que admiro un montón y que además conecta un montón con todo lo que haces. O sea, siento que vamos como, no sé si por el mismo camino, pero bueno, tenemos un sendero ahí que va como mano a mano. Ujú. Sí, me encanta. Las dos hacemos cosas esotéricas. Tengo un tarot tuyo, tengo las cartas que hizo la Sofi también, que están ilustradas por ti. Entonces estamos ahí conectadas. Sí, sí, creo que es como eso, dibujar, pero el dibujo como lazo con el espíritu, ¿no? Ahí como un camino, no sé si de regreso capaz que al espíritu, podría decir. Total. De hecho, bueno, el podcast se llama Artimistas porque es la mezcla entre artistas, alquimistas y también optimistas. Encontré que era una muy linda asociación de conceptos. Me encanta. Y además siento, bueno, no sé, para mí el dibujo siempre fue como, tiene como esa suerte de alquimia también, ¿no? Como de transformar. Creo que re va por ahí. Antes que todo, quería preguntarte que nos cuentes quién eres, un poco de tu historia, para quienes no tienen idea de quién está al otro lado, unas luces. ¡Wow! A ver, qué difícil cuando uno tiene que definir que no. Sí, lo sé. No le pongas mente. Ay, ay, ay. Bueno, soy una mujer uruguaya que ama dibujar, que ama la naturaleza, que ama la escritura también, que creo que, no sé, si por mi historia de vida o bueno, o por cómo se fueron dando las cosas, el camino me fue marcando siempre la búsqueda de medios en los cuales conectar conmigo, en los cuales tipo poder atravesar sensaciones, emociones, miedos, dudas, dolor, ¿no? Tipo, y alegrías también a través del arte, ¿no? Yo podría haber sido música también o alguna, ¿no? De siempre por ahí, por alguna de las ramas, pero soy muy, muy visual, entonces siempre me fui hacia el lado del dibujo y de la pintura. Cumplo 40 la semana que viene. Se podría decir que casi en la mitad de la vida. Y bueno, nada, y eso, me agarrás como pensando y sintiendo. Creo que cuando uno llega como a eso, como a esa especie de etapa de mitad de la vida, se empieza como a preguntar, a ver, lo que estoy haciendo me gusta, no me gusta, hacia dónde quiero ir, vengo bien, no vengo bien, ¿no? Es como la vida que formé es lo que quiero. Y bueno, y vengo encontrando siempre de la mano del arte, eso, como que más allá de que a veces se fue transformando, apareció la escritura en el medio, no sé, todo eso, pero siempre soy una persona que camina siempre de la mano del arte y de los pinceles, podría decirlo así. Y después soy, qué sé yo, soñadora extrema. A veces peco de soñar demasiado. Eh, y bueno, y viajar es una forma que es algo que también me identifica mucho, a pesar de que ahora estoy un poco más quieta y aprendiendo un poco lo que tiene que ver con sostener o con quedarse. Viajar me abre los ojos de manera diferente, ¿no? Es como que te encontrás eh, con nuevas versiones de vos, con nuevas formas de hacer las cosas, con maneras distintas de tomar el café, con maneras distintas de despertarse, de celebrar algo. Y bueno, y todo eso es un alimento re rico para el alma y también para el arte. Así que con esas cosas creo que me identificaría, así como con viajar, con el arte, con la alquimia que decíamos. Ay, me encanta. Qué hermoso. Sí, me siento muy identificada con esas cosas que cuentas. Porque en el fondo el arte es el medio que tenemos para expresar el mundo interior que está ahí como vibrante de emociones,
sensaciones y cosas que van sucediendo. Y aparte que yo conecto mucho contigo porque siempre que compartes algo siento que viene desde la profundidad de tu corazón, como que te moviliza y nunca vas a compartir algo así como por encima. Siempre es algo que te atraviesa y como que, ¡ay, qué hermoso! O, ¡ay, no sé! Te mueve. Siempre a la profundidad. Pero, pero sí, 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 tal cual. Creo que eso siempre viene de un proceso que tiene que ver con mirar para adentro. ¿Viste? Para mí, lo que yo dibujo en el papel siempre es como una mirada interior, una forma de ver sin estar mirando como al exterior, sino que estar mirando como para adentro, ¿no? Para lo que está en el corazón. Y, y nada, y esa forma de expresión que inicialmente me pasaba y era muy loco, que yo al principio solo dibujaba, ¿no? Y me encontraba con que la gente, obviamente lo que tienen los dibujos, ¿no? Uno lo hace, lo suelta y después la gente lo interpreta como quiere, ¿no? Y como lo que está pasando en su vida y todo eso. Y yo me enojaba mucho, me pasaba que decía, no, pero yo no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Eh, Mm, entonces ahí empecé a escribir y empecé a subir los dibujos acompañados de escritos. Sí, porque yo decía, no, esto se tiene que entender. Entonces ahí empecé como a explorar desde la escritura también. Después me di cuenta que era algo que ya venía de antes, pero bueno, ahí como que se abrió el canal. Este, siempre como un método, un medio de claro, entendimiento, ¿no? sí. Y también encuentro muy precioso cuando uno se permite explorar esas distintas áreas y distintas ramitas del trabajo. Hoy en día creo que no te puedes quedar en una sola cosa. Y también lo que decías de que cada uno interpretaba lo que quería, ¿no es cierto? Creo que es porque las imágenes tienen eso, que tu cerebro las codifica según tu propio ser. Y yo lo veo siempre en mis cursos, cuando las personas hacen algo, una ilustración, y estamos, no sé, ponte que unas 8 personas analizándolo, y cada una ve una cosa totalmente diferente a veces, que es como, guau, qué loco, porque sé que lo que me estás diciendo es porque tú lo estás viviendo y ves eso, pero también es algo mío. Entonces es como un lenguaje compartido al soltar ese dibujo, abierto a la interpretación. Sí, creo que, o sea, en el tema del arte, de la pintura en sí, es como que nunca termina de cerrarse ese ciclo, porque cada persona que lo ve va descubriendo como algo nuevo, va encontrando algo en esa pintura. Este, y sí, y es mágico. A mí me ha pasado que pila de veces yo dibujo cosas y ni siquiera me doy cuenta, tipo, no sé, me pasa que una amiga lo ve y me dice, por ejemplo, ay, ¿no te diste cuenta que esto es igual a tal cosa que te pasó? Y yo, ¿ah? ¿Cómo? ¿No? Porque viste que a veces uno entra como en el trance del dibujo, que también es una forma como meditativa, es una cosa ahí mm, que va apareciendo. Totalmente. Es súper mágico. Yo creo que es una de las cosas más lindas de la vida poder hacerlo. Traer eso intangible a algo que se va a ver, o se va a leer, o se va a escuchar. El arte en sí. Sí, y también lo que pasa con el otro, ¿no? Que a veces, porque yo, no sé, es como que parte de mi vida asumía que todo el mundo era muy visual, ¿no? Que podía cerrar los ojos e imaginar algo así perfectamente, no sé, imaginarse abrazando un tigre o volando arriba de un elefante, lo que fuera, ¿no? Y después fui descubriendo que eso no es así, que hay un montón de gente que no es visual, hay gente que es auditiva, hay gente, ¿no? Hay como diferentes tipos de personas, entonces ahí es como que se da una magia re profunda que cuando el otro lo ve dice, ay, yo como que sentía eso, pero no lo podía poner tipo en una imagen, ¿no? Entonces es como que ahí creo que tiene que ver con el don que tenemos o no sé, ese regalo que tenemos de poder hacerlo, de poder bajar esas imágenes al papel y crear algo que nada, que cuando uno lo ve le siente cosas, ¿no? Se le modifican sensaciones, no sé, transforma cosas. Sí, yo siento que tener ese don es un regalo para ti y para el mundo, porque eso que dice, hay mucha gente que bueno, que ni siquiera puede imaginarse cosas tan fácilmente, pero sí percibir, y muchas otras ni siquiera se atreven a crear algo porque tienen esa barrera gigante de no, es que no tengo la técnica y todas esas cosas, que si las sabes trascender y las bajas, eso es un regalo para todos. Sí, sí, tal cual. De hecho,
Nada, para mí es como que todo el mundo tendría que darse ese espacio de creación, ¿no? Más allá si estás dibujando algo que es realista, no realista, o si te va a quedar parecido, no te va a quedar parecido, ese instante mágico como de crear, ¿no? Ya sea en barro, en pintura, ¿no? En música, en lo que sea, porque de hecho nuestras manos están conectadas directamente con nuestro corazón, ¿no? Van como los meridianos van directamente a nuestro corazón y entonces hay un fluir de lo que sale de tus manos, ¿no? Ya sea desde, no sé, trenzar algo, hacer una artesanía, mover la tierra, ¿no? Todo, cocinar, ¿no? Todo lo que sale de las manos viene con una alquimia del corazón. Entonces, está buenísimo darse el espacio, más allá de las propias barreras mentales que tenemos, que vienen desde que empezamos a crecer, ¿no? Que yo lo veo cuando doy clases con los niños. Hasta los 8 estamos bien y todos dibujan libremente. Después de los 8 como que empieza un no me sale, eso yo no lo sé hacer y no me va a quedar parecido, ¿no? Entonces ahí empieza como toda la vergüenza de si puedo o no puedo hacerlo, ¿no? Sí. ¿Por qué tú crees que pasa eso? ¿Que empieza la vergüenza? Bueno, ajá, qué momento. Yo creo que en realidad lo que empieza a suceder es que empezamos como a compararnos o a medirnos respecto al otro, ¿no? Y ahí, obviamente, hay alguien que capaz que dibuja lo que se diría mejor que nosotros porque le sale más parecido a la realidad, que sobre todo en los niños se mide mucho de cuán parecido es a la realidad, ¿viste? Hay un momento que para mí es muy rico, que es cuando son pequeños, es el momento creativo en el cual las manos tienen 3 dedos, no sé, las patas son muy largas, ¿viste? Y que de hecho para mí son tremendo alimento creativo, ¿no? Yo los veo dibujar y digo, ay, esto se los voy a robar. ¿No? Porque es como que tipo tienen esa frescura, esa cosa tipo que se lanzan al papel y crean y nada tiene que ser de la forma que es. Pero bueno, hay un antes y un después ahí que no sé si no es cuando termina de cerrarse como la corteza frontal en el cerebro, ¿no? Es como que empieza tipo la transformación en pseudo adulto y entonces eso, empezamos a comparar de si nos sale igual o no nos sale igual a la realidad y ahí dentro de la comparación aparece la vergüenza y la vergüenza, la verdad que es una de las emociones que para mí vibra más bajo, es como, no sé, como quedarte sin poder ver tu potencial, ¿no? Es como estar mirando lo que hace el otro y creyendo que lo tuyo no es importante, ¿no? Que lo tuyo no vale. Y eso después perdura muchos años, ¿no? Porque nos encontramos con adultos que capaz que, de hecho, yo me encuentro con colegas, y es algo que nos pasa también a los dibujantes, que siempre tenemos como esa vocecita, no sé si a vos te pasa, pero yo tengo la vocecita de, ay, no me está saliendo tan bien, o no me va a quedar bien, ¿no? Es como, eh, que tal, que la sigo escuchando, lo único que hago es no darle pelota, ¿no? No darle corte a esa voz. Pero sigue estando, es como, el otro día hablaba con una amiga porque está por pintar un mural y está con toda la voz, ¿no? De que me va a quedar horrible, que no voy a poder, que no sé qué. Yo le decía, y me decía, no, porque a vos ya tipo te sale fácil. Y digo, no, yo cada vez que me paro frente a la pared, digo, no voy a poder, qué horrible que me va a quedar. O sea, paso por todas esas emociones y me mando igual. Y ya cuando entro en el trance de empezar a pintarlo, empiezo a disfrutar y después me suelto y es una maravilla, ¿no? Y es algo que disfruto un montón. Pero tengo también que trascender ahí esa voz, ese miedo, ese no me va a quedar tan bien, ¿no? Y creo que eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Mm. Sí, eso es lo que estaba pensando, que no es solo con el pintar o dibujar o lo que hagas creativamente. Es como esa etapa en que lo que decías, empiezas a notar que hay un otro y es como si nos pusiéramos un manto de invisibilidad inconscientemente, o al menos desde mi historia, porque esa vergüenza es tanta que como mejor no me vean, mejor lo hago sola, como en mi espacio. Y Todo tirado para adelante, ¿no? Que no te vean ni siquiera con lo que estás dibujando. que es algo que yo he tenido que observar y tras trabajar mucho tiempo. De hecho, el cuento que escribí, que es Lenguaje de Raíces, es justo de eso, de ese momento en la vida en que empiezas a ver a las otras personas, empiezas a ver las noticias, los medios, las modelos,
empiezas a ver como tu imagen física como algo que hay que cambiar o porque tengo esto diferente y empiezas a preguntarte así como en el espejo. Y es súper frustrante, al menos para mí fue horrible esa etapa. Y después, en el momento crucial en que te das cuenta de que nada de eso importa, que lo que hagas tiene que ser para ti, por amor a ti, por interiorizar que está todo bien contigo. Como ya sacarte de esas cargas y ese manto pesado, porque es mucha carga, y vivir en libertad de quien uno es, para expresarse y para ser. Tal cual. Creo que una de las cosas que pasa es que la sociedad en la que vivimos, Uruguay y creo que en Chile también, es como que no celebra la diversidad. Recién ahora está empezando a celebrar la diversidad. Más bien que nos querían a todos muy igualitos, ¿no? De hecho, la escuela, acá la escuela pública, que es maravillosa porque tenés la posibilidad de estudiar gratuitamente, igual tiene un sistema que responde a una revolución industrial y a todos igualitos, vestidos, sentados, todos quietitos, ¿no? Con un horario y con unas rutinas, ¿no? Y entonces ahí la que capaz que le iba mejor en danza, igual se tiene que sentar y hacer matemáticas un montón de horas, ¿no? Entonces como que no celebraban, siento que no, eso, que la sociedad como que no celebraba las diversidades de cada uno, no le ponía énfasis a apoyarte y a crear, o sea, a sostenerte en lo que realmente te hace bien, en lo que realmente tiene que ver contigo. Entonces, dependiendo, ¿no? De qué te gustara más o qué te gustara menos, a veces nos sentíamos muy solos, porque yo me acuerdo que yo era como la volada o la que siempre estaba en las nubes, para mi familia también, ¿no? Y eso como que siempre te dejaba un poco de lado, por así decirlo. Era como que había algo que no estaba bien, que tenías que estar más acá en la tierra, ¿no? Em, entonces, sí, sí. Nada, creo que es algo que ahora está empezando a cambiar y, y que bueno, que está bueno ponerle mucha atención, ¿no? A, a eso mismo para que los dones puedan despertarse de forma más natural y de forma más orgánica y no tener que ir contracorriente, que es lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Mm, Porque sí, muchas veces. mm, yo de hecho me acuerdo que cuando dije en mi casa que quería dibujar fue como, eso es un hobby, ¿no? O sea, no te puedes dedicar a dibujar. Tenés que buscarte un trabajo y algo que hacer o una carrera y bueno, dibujás cuando tengas tiempo libre. Entonces siento que eso, que había que como que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Es como, bueno, si quiero ser músico, si quiero ser dibujante, si quiero ser bailarina, le tengo que dar mucha energía a eso, ¿no? Porque voy a tener que ir incluso capaz que contra mis padres o contra mi familia, ¿no? O contra lo que me digan amigos. Mm. Sí, ¿y cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo tomaste esa decisión tan valiente de ir contra todo eso? Porque en realidad es que, ¿sabes qué? No es ir en contra, es ir como a favor de tu corazón, pero eso requiere que vayas en contra de otras cosas. Ayer hablamos con una amiga y digo, vamos por la positiva. Claro, la positiva es ir a favor nuestro, ¿no? Pero sí, es verdad. A favor del corazón. Es verdad. Mirá, la verdad es que al principio casi flaqueo porque yo me anoté en Facultad de Ciencias Económicas cuando terminé el liceo, porque en mi casa no había lugar a la posibilidad de dedicarme a dibujar, ¿no? Y aparte fue hace muchos años, entonces tampoco estaba diseñador gráfico o estas carreras que, bueno, te dejan como un margen ahí, como que parece un poco más fácil de después de insertarte en lo laboral. Así que me fui a Ciencias Económicas y cuando estaba más o menos en segundo o tercero de Ciencias Económicas, me anoté en Bellas Artes y en mi casa dije, esto lo estoy haciendo como hobby, voy a ir a la Facultad de Bellas Artes como hobby, iba de noche, iba de mañana a Ciencias Económicas. Y me acuerdo que, bueno, la Facultad de Bellas Artes acá en Uruguay tiene como un sistema educativo bastante revolucionario, que es que no tenés notas, no tenés exámenes, ¿no? Es como simplemente tenés que demostrar que lo que estás haciendo realmente te gusta, ¿no? Y con eso te piden asistencia, ¿no? Y trabajos entregados y como el estar ahí presente. Y a mí me empezó a pasar que yo tenía muchos exámenes en la otra facultad y no podía estar presente o entregando a tiempo las cosas en Bellas Artes. Y un día me pasé de las faltas que podía tener en primer año y me acuerdo que el que era director de la escuela en ese momento me llamó para tener una reunión
Y me dijo, bueno, ¿qué pasó? No sé qué. Y yo empecé, no, lo que pasa es que no puedo con las dos facultades y encima trabajando y no sé qué y no sé cuánto. Y me acuerdo que me dijo, bueno, no sé qué. Y cuando me iba a ir, me dijo, Bulgaris, me dijo, uno no puede estar en dos lugares a la vez y tiene que ser lo suficientemente inteligente para estar en el lugar que realmente quiere estar. Y fue como que me clavaron. Yo no puedo explicar, no me lo olvido más. O sea, cerré esa puerta y fue como tipo que se me bajó todo así, todo, y al otro día tenía examen en ciencias económicas y fui al examen, me senté en el examen los 45 minutos y no escribí absolutamente nada. Estaba así, mirando tipo la nada y pensando en la frase del hombre, tipo taca, 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 y entregué el examen y la profesora me miró y me dijo, pero no hiciste nada porque eran métodos cuantitativos, era una materia que a mí me iba muy bien. Y yo le dije, no, es que no vengo más a las facultad. Y me fui y no fui más a ciencias económicas. No fui más. Obviamente me tocó pelearme con mi madre a morir, me tuve que ir de casa un par de semanas porque tipo era una guerra aquello. Pero bueno, le agradezco muchísimo esa frase que me dijo en ese momento porque fue como que me despertó. Dije, claro, yo no quiero estar en el otro lado. Estoy luchando y estoy haciendo un esfuerzo doble por algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Así que ahí sí, fue mi ida en contra del resto, pero a favor de mí. Wow, estaba toda erizada escuchando. Qué frase más buena. Es que claro, a veces uno trata de estar en tantos lugares y hace un esfuerzo sobrehumano, cuando en realidad el corazón ya sabe que el camino es uno, y ese camino es como de mucha más paz también. No es ir remando todo el tiempo. Tal cual, yo remaba recontra, contracorriente, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a una facultad a trabajar, después terminaba en la otra a las 12 de la noche. Y estaba tipo, no nada más. Y la verdad es que, o sea, quería estar solo en un lugar, ¿no? Y era ahí dibujando. Eh, es una frase igual que me la tengo que recordar cada tanto, porque me sigue pasando con otras cosas de la vida, ¿no? Que a veces me enredo y agarro un montón de cosas y digo, ¿por qué? Si en realidad yo quiero estar haciendo esto nomás. Literal, sí. Que decías que en tu familia no te apoyaban tanto con esto, ¿no es cierto?, del arte. ¿Y cómo nació en ti esta versión de artista de niña, si para tus padres era tan un hobby el arte? ¿De dónde nace? Bueno, en realidad yo vengo de una familia muy disfuncional, con muchos problemas de todo tipo, gusto y color, y mis padres estaban en una, entre divorcio, guerras, cosas, ¿no? Y yo empecé a encontrar un refugio en estar en mi cuarto dibujando, ¿no? Dibujando y creando. Primero era como que creaba mis mundos de fantasía en la mente, ¿no? Era como un escape o una forma de sobrevivir para mí. Y después eso se fue pasando al papel. Y creo que también, como niña que siempre quiere como agradar a sus padres, valoraba que cuando yo dibujaba, mi madre como que siempre decía, no, por suerte como que pasa horas dibujando y como no molesta, ¿no? Tipo, entonces, en esa versión mía que quería como gustarle o hacerles bien a mis papás, me sentaba muchas horas a dibujar y muchas horas a dibujar. Y así fue como naciendo de mí. eh, Eso, fue como una forma de sobrevivir en realidad en mi infancia, ¿no? Nace como una forma de sobrevivir y después se quedó para siempre. O sea, es como que yo me doy cuenta que yo fluctúo mucho emocionalmente, ¿no? Subo, bajo, hay veces que quiero hacer determinada cosa, voy como cambiando un montón, pero el dibujo siempre está. Creo que es de las pocas cosas en mi vida que no se van, que no se mueven, que no las cambio, ¿no? Siempre está. A veces le doy más corte, a veces le doy menos corte, a veces lo transformo un poco en otra cosa, ¿no? Como esto de que a veces no estoy tanto dibujando, sino que estoy dando talleres. Pero bueno, pero siempre está. Es como que es lo que siempre me acompaña. Y hablaba justo los otros días también con una amiga que hablábamos de los viajes y esta cosa de que ahora hay viajes muy baratos con equipaje de 7 kilos, 8 kilos, 10 kilos, ¿no? Como con poco equipaje. La mochilita. Sí, la mochilita. Y yo me di cuenta que en mi mochilita, capaz que llevo una bombacha y una camiseta, pero siempre hay un cuaderno y siempre hay una cartuchera y siempre hay unas acuarelas. O sea, no importa el equipaje que lleve, eso siempre va.
Sí, siempre va, y es como capaz que no llevo desodorante, pero eso no falta. Básicos. Sí. Los básicos totales. Sí, sí, sí. Es que sabes que yo siento que además de tener esta cosa como placentera que tiene pintar, también es como lavarse la cabeza por dentro, como te libera. Sí, Entonces por eso sí. quizás para ti es más importante que el desodorante, porque literalmente la mente vives con ella adentro, como, ¿qué importa ya el olor? Pero la mente hay que lavársela. Pues sabés que hay un libro que, eh, si no me equivoco, está en Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que la amo un montón, pero ella dice que la mente de un creativo es como un border collie, como un perro border collie, ¿no? Entonces dice que es un perro que tiene mucha energía. Entonces, si vos no le das algo que hacer a ese perro, te rompe el sillón, te rompe los muebles de la casa, te rompe todo, ¿no? Entonces yo me sentí muy identificada, pero digo, claro, mi mente, si yo no la libero dibujando, si yo no le doy ese espacio y esa tranquilidad, yo rompo todo. O sea, empiezo como el border collie, giro tipo sin parar. O sea, hago 20 vueltas en círculo, claro. Digo, es re importante liberar. Y sí, es una forma así como de hacer espacio también, ¿sí? Tal cual, tal cual, tal cual. Totalmente. A mí me pasa a veces que siento que mi cuerpo no le sigue el ritmo a la mente que tengo. A veces, como una sobrecarga energética en mi cabeza, como, ay, necesito crear esto y esto otro y esto otro, y estoy como con miles de cosas en mi cabeza que, que este cuento, que el otro, que no sé qué. Entonces ya, no sé, tengo que ordenar. Yo creo que las mentes están como ahí en una frecuencia que se sintoniza y sintonizamos como cosas del universo que bajan muchas. Y a mí me pasa que a veces digo, tengo pendiente hacer un oráculo, un libro, un no sé qué, un no sé cuánto, y es como tipo, ¡ah! ¿Por cuál empiezo, por favor? Sí, sí, sí. Me pasa un montón. Sí, claro. Igual no es siempre, para los que estén escuchando, no, no crean que uno vive así, al menos yo no. A veces también tengo momentos de no hago nada. Sí, bueno, de hecho, Menos, pero igual tengo. sí, hablando de los viajes, para mí los viajes siempre son ese no hago nada. En el sentido de que son como un vacío fértil. Yo cuando estoy de viaje estoy como disfrutando. Obviamente igual mi mente está captando cosas y digo, ay, esto lo quiero dibujar, esto me lo tengo que acordar, esto no sé qué. Y a veces boceto o hago cosas, pero bueno, son periodos en los cuales estoy como más para absorber, ¿no? No tanto Esa para era la hacer. palabra. Sí, ser una esponjita y luego llevarlo. Sí, son como las frecuencias de las ondas, que a veces de arriba, a veces de abajo. Sí, sí. De hecho, hay mucha gente que me pasa que me dice, no, porque estoy con un bloqueo, ahora está como de moda. No sé si es que está de moda, pero lo del bloqueo creativo, ¿no? Es como, tengo Sí, un bloqueo creativo. Yo siempre digo, no, no es un bloqueo, estás absorbiendo un montón de data. Date tiempo porque capaz que es un año, capaz que son 2 meses, capaz que son 3, pero cuando ese proceso termine, va a salir en torrente. Y es algo necesario, ¿no? Es como esto de que somos cíclicas, no estamos siempre en la misma en el mismo lugar o en la misma etapa, ¿no? Entonces, eso, total. capaz que nosotros lo vamos hablando así, y parece que somos una catacata y Claro. Es que todos podemos ser, es que eso es, porque yo creo que uno puede abrirse la llave, la canilla, como dicen ustedes, y empieza a caer así de repente un montón, y a veces está cerrado, a veces está cerrado, necesitas percibir otras cosas, pero si la abres, prepárate, sí, sí, porque sí. el universo está ahí deseante de mandarnos ideas, como semillas, creo yo, y al que la quiera recibir. Sí, sí. Y eso está como, para mí está como científicamente comprobado de que es así. Está comprobado por mí, lo dice un estudio de Harvard, pero no, no, de verdad, y que doy fe que esas ideas, o sea, las cosas que tienen que llegar y materializarse en el mundo, van a bajar por vos, por mí, por otro ilustrador, por un cantante, por no sé, por quien sea, pero van a llegar al mundo, van a encontrar su cauce y van a encontrar su camino. Entonces, bueno, eso. La canillita es tal cual como vos decís, y creo que vamos aprendiendo también a cerrarla y abrirla nosotros, ¿no? A veces decir, bueno, esto no lo quiero solo yo. Voy a cerrar un poquito.
Claro. Ahora preciso descansar. Ay, es como cuando estás soñando y tienes sueños como demasiado vívidos y no descansaste nada en la noche. Es como eso. Por favor, un rato de Estoy silencio. en esa etapa. Estoy en esa etapa y estoy como tipo, por favor, basta, paren las rotativas. Sí, sí, también soy de sueños vividos. Y eso, una vez cada tanto son hermosos, pero cuando te vienen muy seguidos, como bueno, yo estaría, gracias. Como dame la chance. Dame la chance para hacer esto que ya me encargaste y ahora voy a seguir con esto. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Sabes qué? En esto que decíamos hace un ratito, que me decías lo de liberar la mente también, em, también encuentro que yo voy liberando como muchos dolores también guardados, algunos muy viejos, a través de la pintura y del dibujo. O sea, es un gran como canal de que salgan las cosas, ¿no? Así como el movimiento, la gente que baila también, ¿no? Hará esa especie de catarsis a través de la pintura, pero bueno, para mí los dibujos como que van ayudando mucho, ayudan mucho, porque aparte tienen la posibilidad de transformarse, ¿no? De que eso que dolía tanto, cuando lo dibujo, lo puedo dibujar de otra manera, ¿no? Así como la escritura. Eso que quiero decir, también lo puedo contar de otra manera. Me puedo contar las cosas de una forma diferente, ¿no? Para que ya no duelan tanto. Sí, totalmente. De hecho, bueno, las dos hemos vivido muertes de cercanos. Y cuando murió mi papá, yo me acuerdo que hice una pintura de él. Bueno, hice dos importantes. Una fue como un retrato de él, pero de su esencia, siento, como con el corazón de miel, rodeado de todas las cositas que le gustaban. Y me salió tan pacífico, me salió con una templanza absoluta que yo no sé si habría podido hacer si hubiera estado en otro estado, porque estaba demasiado abierta, era como sensibilidad pura. Y también hice uno que estaba sobre un pájaro gigante volando como un arco iris. Y claro, en ese momento en que lo hacía era tanta pena, tanto dolor, pero ahora lo veo y es como si fuera un amuleto, un guardián, no sé, algo que pude meterme dentro de otra dimensión para hacerlo, gracias a ese dolor profundo. Gracias a ese dolor profundo. Tal cual. Bueno, en esto que decías, que es hermoso y me siento muy identificada. Yo, bueno, yo viví la muerte de mi mamá hace poco, hace 2 años, y fue con una enfermedad, el cáncer, que es una enfermedad muy, no en todos los casos, pero puede ser muy degenerativa, ¿no? Que transforma mucho el cuerpo físico. Y, y hace unos meses me di cuenta que yo tenía guardadas en mi mente un montón de imágenes dolorosas, tenebrosas, por así decirlo, del recuerdo de mi mamá, como sus últimas etapas y sus últimos momentos. Y eran imágenes que me atormentaban, o sea, yo me despertaba en la noche y ¡fa! Se me venían, o estaba pasando un momento muy lindo y se me venían y no las quería ver, ¿no? Lo que uno siempre quiere hacer con el dolor. Como que quiere decir, bueno, no, ya está. Me voy a despejar con este día hermoso, ¿no? Y bueno, y hace poquito mi terapeuta me dijo, porque a veces me lo tienen que recordar, ¿no? Vivo trabajando del arte y vivo dibujando, pero a veces me lo tienen que recordar y lo agradezco mucho que así sea. Me recordó, ¿por qué no la pintás? ¿No? ¿Por qué no pintás estas imágenes? Y, y yo estaba, tipo, estábamos haciendo el planetario y yo estaba pintando unos afiches muy grandes, como de 3 metros por 1 metro. Y claro, y fue como que me dijo eso y lo que tenía para salir eran todas esas imágenes. Y yo empecé, en vez de pintar los afiches del planetario, agarré todos esos papeles enormes y la empecé a pintar y empecé a pintar todo eso. Y cuando terminé, había pintado como 5 o 6 y los miré y dije, wow, es todo mi proceso, ¿no? Desde una mujer que estaba como con un volcán en erupción en la cabeza, que era todo lo que tenía que salir y no salía, hasta todas esas imágenes de mi madre. Después la dibujé como yéndose, como dejándose ir, ¿no? Y la última que tenía que ver conmigo y con mi florecer, ¿no? Con ese abrazar la vida que bueno, los que estamos acá, ¿no? Que nos quedamos acá, agarrarse bien a la vida, con muchas ganas. Eh, y nada, fue un proceso catártico maravilloso, ¿no? Es como eso que vos decías, es meterte de lleno en ese dolor y en esa especie de como dimensión paralela, pero después cuando ves el resultado, ya hay una sanación que sucedió, ¿no? Es como que ya no duele lo que estás mirando, al revés.
lees desde el amor, lo ves desde la compasión, no sé, es como algo re lindo y bueno, y re necesario para nosotros, ¿no? Total. Es una gran transformación. Sí, yo lo siento como un gran portal para abrazar y amar la Exactamente, vida sí. todavía más, con más ganas, como decías, agarrarse con más fuerza. Y lo vi como un avión, ya que somos las dos muy visuales. Yo cierro los ojos y como, ya, muerde el cinturón que se viene a subir. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Sí, porque ese es un mensaje que yo integré gracias a la muerte. Es que hay que celebrar la vida. Los que se van están demasiado bien. Nosotros tenemos que gozar aquí. Obviamente pasar por todas esas emociones y vivirlo, pero también usarlo con gracia. Sí, sí, tal cual. Sí, creo que la muerte es mi gran maestra, ¿no? Acá en el camino se le llama la reina de las transformaciones, ¿no? Y, y creo que sí, o sea, realmente cuando te toca la muerte cerca te transforma, ¿no? Al que se queda te transforma de pie a cabeza. A veces, aunque te estés resistiendo, ¿no? Es como que te pega un baile. Este, Total. Yo, sabes que te veo como muy mexicana en ese concepto de la muerte. Como, y aparte todo tu estética es muy de colores vibrantes. Y la muerte a ella la ven de una manera tan bonita, sí, 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 sí. con flores, con canciones, con celebración. La muerte, viva la muerte viva, sí. Em, amo México, me encanta, es una cultura que respeto muchísimo y que un país que aparte me parece maravilloso. Quiero volver, todo el tiempo digo quiero volver a México, quiero volver muchas veces. Yo quiero conocer. Sí, vamos un 2 de noviembre, que esa la tengo pendiente. Vamos. Oh, La ida amo. la tengo pendiente. Este, pero sí, sí, tienen una forma de ver la muerte igual que bueno, que capaz que, no sé, el otro lado del mundo, ¿no? Asia también tiene una forma de ver la muerte mucho más natural. Nosotros creo que escondemos muchísimo la muerte, ¿no? Es como que es algo que no está visto. De, de hecho, acá en Uruguay, sacando la gente que vive en el campo, que capaz que tiene más contacto con, ¿no? Los animales que se mueren, con ver cómo se degradan. Acá es como que nos resistimos, inclusive nos resistimos a la muerte de nuestras mascotas. Antes de que se mueran, le damos un inyectable para no vivir el proceso, ¿no? Entonces, eso me parece tipo una desconexión total, brutal con la muerte, porque no lo queremos sostener, ¿no? Es como tan difícil estar ahí y a la vez es tan simple, ¿no? Porque y es algo tan humano acompañar. Este, pero bueno, pasa en todo, no sé, en los sanatorios también, está como la muerte, para mí, la muerte clínica, así como de sanatorio, está más pensada para los que están acá y se quedan acá, que para el paciente en sí, ¿no? Como que faltan pila de detalles y pila de cosas que le harían muy bien a los pacientes terminales, sobre todo, ¿no? Yo viví ahí el proceso con mi Mm. vieja, que no la quise internar y no quise darle morfina, que es lo que se suele dar cuando un paciente está terminal. Eh, y bueno, y la verdad es que se dio un proceso fuerte, porque no te voy a decir que no fue fuerte, pero muy, muy humano. Fuimos con mi terapeuta, le cantamos canciones medicina, nada, fue como muy acompañado, fue muy lindo, sí, sí, la verdad es que y a mí me llevó como a conectar muchísimo la energía, inclusive, de sentir la muerte cuando llega, ¿no? Que es una energía muy fuerte y que no sabemos qué hacer nosotros, ¿viste? Em, eso, está todo como muy plástica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero está como muy, sí, muy deshumanizada la muerte, por así decirlo. Es que claro, y no solo con eso, con todo, porque lo llevo de vuelta a lo que hablábamos antes, que de nuevo me viene mi cuento de flores, porque hay unas que son de plástico y con esas se comparan. Entonces es como irreal, es irreal. Y ocultar eso también es irreal, porque es de lo más humano que hay. De hecho, no sé si conoces un libro que se llama
El pato, la muerte y el tulipán. Sí. Lo amo, me encanta. Es uno de mis libros favoritos de cuentos. Y en su simpleza, en su profunda simpleza, te conmueve tanto que es un pato que se va por el río y tú, ay, patito. Como, Sí, no aparte, sé, como... la mm, belleza de lo simple total, hasta en el trazo, ¿no? El poco color, el trazo como muy simple del dibujo. Sí, sí, es un cuento bellísimo. es que muy la esencia de estar acá y compartir y darnos las manos, cantar, como dice, hacer de la vida y de los momentos cotidianos y trascendentales hermosos. La belleza, la importancia de la Sí, belleza. sí. Con una amiga que se le murió la perrita hace poquito. Y también me dijo, no, le voy a acompañar el proceso, lo voy a sostener yo, ¿no? Voy a esperar que sea como la muerte natural, ¿no? Como si un animal está afuera suelto, lo que sería, que se aleja a un lugar, ¿no? Se queda acostadito y bueno, y espera su proceso. Em, y, y bueno, y en todo eso, cuánta sabiduría también hay adentro de nosotros y cuánto sabemos qué hacer en esos momentos, ¿no? Desde el prender un fuego para que el fuego acompañe, ¿no? El canto, las flores, no sé, como que hay un montón de cosas que en realidad están internamente en nosotros que son sabiduría y que son tipo, no sé, el apoyar la mano, ¿no? El apoyarle la mano como de compañía y de estar, de la presencia. Hay tanto que nos estamos perdiendo de cierta manera, ¿no? Por el miedo a lo que nos parece que no podemos, ¿no? Sí, en general esos espacios que son muy sagrados, que en general tendemos a llenar y a escapar también del vacío, del silencio. Porque no es fácil también, esta es una conversación contigo misma honesta, incómoda, pero que hace crecer un montón. La semilla de la oscuridad necesita brotar y eso es incómodo, pero es para brillar, para tener colores, para conocerse. Sí, 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 tal cual. Y cuánta ansiedad nos dan la incomodidad, ¿no? Es como que ahora estamos en la generación de que tiene que fluir, que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y entonces ahí en la incomodidad no sabemos ni qué hacer y queremos salir corriendo, ¿no? Es como aprender a quedarse igual un ratito en esa incomodidad, ¿no? Que ahí es cuando salen las cosas más bonitas, creo yo. Claro. Y ese es el desde dónde estás haciendo algo, porque te puede estar quedando en un lugar, pero no precisamente por el crecimiento, o también viajar porque te estás escapando, o viajar porque quiero crecer. Entonces, como cuál es, ahí ser como muy honesta también con el propio corazón de por qué estoy haciendo esto realmente, por qué me estoy llevando aquí, o no Sí, sé. sí, sí, real. Sí, el frenar para escucharnos, ¿no? Frenar y escucharnos y eso, y ser honestos con nosotros. Y honrar también, creo que es importante y me parece que es algo que se ha dejado mucho de lado, el honrar la palabra, ¿no? El honrar, ok, esto lo preciso hacer así o no lo preciso hacer así, o voy a hacer esto o no lo voy a hacer, ¿no? Como, pero voy a honrar lo que estoy diciendo y voy a ir por ello, o no, pero bueno, pero desde mi elección de hacerlo así, ¿no? Claro, lo que dicen los cuatro acuerdos, ser impecable, también contigo y tu palabra, con lo que estás creando de la vida. Sí, tal cual. Qué bonito libro es. Bueno, volviendo a México. Ya nos quedamos ahí. Es que es una linda enseñanza, una linda escuela, poder encontrar la belleza en el dolor. Sí, tal cual. De hecho, hay uno de los libros de Miguel Ruiz que se llama El Camino del Duelo, que es muy hermoso. Lo leí hace poco. Creo que, me parece que no es escrito por él, sino que de sus conferencias. Tipo, de alguna de sus charlas se transcribió en alguna de las charlas, pero es un libro precioso también, muy recomendable. Ese no lo he leído, así que lo voy a anotar. Mm. Mm, sí. Y, y también yo asocio mucho a la muerte, como en el lado
más viajero. Creo que los viajes también son procesos así, como de terminar algo y empezar algo, y lo que hablábamos antes, que no sé si estábamos en el podcast ya, pero como que te acercan mucho a tu esencia, igual que la muerte, te hacía un llamado a mostrarte tal cual eres. No hay ninguna historia, no hay nadie que te conozca, Sí, como, ¿quién soy en a mí este contexto? me ha pasado sobre todo con los viajes. Hay un ejercicio que siempre hago en los talleres de escritura a veces, que es como, bueno, no sé, presentarse o contar quién es uno, pero sin usar las cosas clásicas como soy Soledad, tengo 40 años, me dedico a, ¿no? Como tipo todo lo que nos conoce la gente y la mar en coche. Como que las etiquetas que nos definen, por así decirlo. Tratar de hacerlo desde otro lugar. Y creo que los viajes sucede como mucho eso, ¿no? Es como que al no estar toda la gente que me conoce y que toda la gente que sabe que soy muy ansioso, que sabe que me paso dibujando, ¿no? Como tipo todas esas cosas, yo puedo ser de muchas maneras distintas. Puedo descubrir otras maneras, ¿no? Porque estoy conociendo gente nueva y capaz que esa gente nueva me ve muy valiente. Y yo capaz que acá no sé, entre los que me rodean siempre dicen, ay, qué cagona que sos, ¿no? Qué miedosa que sos. Y entonces, en ese viaje, claro, en ese viaje capaz que me vuelvo muy valiente. De hecho, yo me veo en viajes con gente que no conozco, que he compartido, y digo, pucha, pero qué vale, yo no soy así. Y me digo, sí, claro, hay una versión de mí que sí es así, pero que bueno, que precisamente se muestra en eso, en otros lugares, ¿no? Y que después que la ves, la podés traer a tu espacio, ¿no? Por eso también son tan difíciles las vueltas de los viajes. Porque uno en uno en los viajes es esa versión maravillosa y después tiene que volver y la tiene que sostener frente a los que ya te conocen de antes, ¿no? Los que sabían cómo era. Digo, ay, qué difícil. Sí, sí, esas son. Ay, total, pero es un lindo ejercicio, es lindo hacerlo. Es como, para eso lo haces, para que en tu cotidiano, con los más cercanos, puedas ser esa persona que quieres ser. Tal cual, tal cual, sí. Y volvemos como el ir a favor de nosotros, ¿no? Que a veces es un poco ir en contra de los demás, ¿no? Que a veces las vueltas de los viajes tienen esos choques, porque uno viene todo transformado, todo y choca al principio, ¿no? Pero bueno, sí, sosteniéndolo, la verdad es que las versiones siempre terminan siendo mejoradas, ¿no? Es como bueno. Y los otros abriéndose también a recibir esa nueva versión de vos, que está de más. Sí, porque algo ampliaste y generaste como una transformación, que no hay vuelta atrás. Que no hay vuelta atrás. Y además, y acá me pongo como muy espiritual y muy mística, ¿no? Pero para mí Me encanta. también pasa y sucede que los países tienen una energía vibracional y una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a cada país que vos vas, además de, no sé, su cultura y lo que vos vayas conociendo y cómo estés vos, hay una energía vibracional del lugar, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar con montañas que en un lugar con mar abierto, ¿no? Hay todo una cosa diferente a nivel vibracional, que la vas descubriendo a medida que vas conociendo el mundo, ¿no? Y, y nada, y eso creo que despierta otras cosas, ¿no? No es lo mismo mi versión de Sole en la montaña que mi versión de Sole en la selva, que mi versión de Sole en el desierto, que mi versión de Sole frente al mar. O sea, hay todo otra cosa que es casi imposible de descubrir, ¿no? Desde otro lugar. O sea, desde siempre en el mismo lugar, por así decirlo. Sí, esas son como grandes despertares en la vida, cuando sales de tu país y te das cuenta de que hay cosas totalmente diferentes que tú creías que eran universales, y es lo mismo con tu propia personalidad, como, yo quizás no era así como yo pensé. Y años después miras para atrás y es como, oh, ya no soy esa persona que yo de niña pensaba que era. Y es hermoso. Bueno, en aspectos que quizás no nos gustan tanto, ¿no es cierto? Porque lo otro, la esencia se mantiene y está como gloriosa expandiéndose. Pero esos rasgos que de repente es como, quiero cambiarlo, te das cuenta que lo cambiaste sin darte cuenta, quizás en el proceso. Sí, 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 sí. Sí, ya me están dando ganas de viajar. Basta. Sí, total.
Yo quería hablar de los viajes igual contigo porque siento que eres una persona con la que podría viajar perfectamente y que ama, las dos amamos. Y también la belleza del cotidiano de no viajar, que a la vez es un viaje interno, ¿no es cierto? Pero está habitar tu hogar, que también es otro desafío bonito y que, no sé, hacerte el mate en la mañana, la florecita, el sol que entra por la casa, limpiar, no sé, todo ese tipo de cositas para mí también es un viaje, como te decía. ¿Cómo lo vives tú? Yo sé que tú también amas. Sí, por años, mientras fui chica, para mí era muy, muy fácil soltar cosas e irme todo el tiempo de viaje, ¿no? Pero me costaba horrores sostener algo. Eh, de hecho, a mí me decías, tipo, tener tu propia casa y yo veía cadenas, no veía una casa, ¿no? Decía como, no, porque ¿cómo voy a querer vivir tantos años en un mismo lugar, ¿no? ¿Cómo voy a sostener algo, tipo? Y, y bueno, y creo que el desafío de mis 30 o sea, el atravesar los 30 fue el aprender a disfrutar del sostener las cosas y del ver crecer las cosas, ¿no? Es como esa cosa de que a veces es muy gráfica, ¿no? Si te mudas a una casa y capaz que al año ya te estás mudando de vuelta, no ves crecer las flores. Capaz que plantaste, pero no ves el proceso que tiene la planta de crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, en eso creo que aprendí durante estos 30 años y por eso también me quedé un poquito más quieta y los viajes ahora los disfruto como desde otro lugar. em, con esto bueno, de tener la casa, de decorarla, de verla como cada día va más bella, ¿no? Como cada día es más mía también, ¿no? Como tiene como esa sensación de que me refleja, para mí las casas reflejan mucho a las personas, ¿no? Entonces, crear todos esos espacios también es un viaje al corazón, ¿no? También es un viaje al corazón. Y nada, a veces me pasa que mucha gente me dice, ay, porque no sé cómo haces para soltar todo y tipo irte de viaje. Y yo digo, tranquila, yo no sé cómo haces vos para construir una casa, ¿no? Es como, es simplemente que a algunos nos sale más fácil una cosa y a otros otra. Pero bueno, también siento que hay que ir al lugar que también nos cuesta, ¿no? Ese fue como mi gran desafío de los 30 llevarme a lo que más me costaba, que era el sostener o construir, ¿no? Que justo ayer boludeaba un poco por las redes, ¿no? Y decía que yo siempre fui del yoga, como de los ejercicios así lentos, tranquilos, el animal flow, movimiento. Y ahora me estoy deshaciendo con las pesas, que fue algo que siempre dije, no voy a hacer nunca pesas. En mi vida voy a levantarme, claro, en mi vida. Ah, y sí, y creo que esas cosas que a veces decimos, yo nunca voy a hacer tal cosa, abren también a una nueva versión nuestra, ¿no? Hay como que hay que experimentarlas porque abren una nueva voz, o sea, una nueva versión tuya, que capaz que el otro lado es el cómodo, ¿no? Y es el que nos sale como natural, así como a nosotros nos sale dibujar, ¿no? Nos sale viajar y todo eso. Eh, Qué lindo también nos va a salir formar una familia, tipo, claro, tener una casita, tipo, todas esas otras cosas, ¿no? Es como abrirse a lo otro también. Sí, qué loco lo que dices, porque yo no conociendo la historia que hay detrás, o yo conozco algunas cosas de ti nomás, que me digas lo de que veías la casa como cadena, jamás me lo habría imaginado, jamás. Yo te veo así como que amas todo espacio, tu casita, decorarla, quizás tu nueva versión también. Es mi nueva versión y te digo que un ejercicio que me doy cuenta ahora hablando contigo que hice en todos estos años y arrancó con mis 28 más o menos en el retorno de Saturno, que yo estaba en pareja ahí, con una pareja que también amaba viajar mucho y él amaba comprar adornos. Y me pasó o sea, no sé si me pasó o yo lo elegí, tipo, eso, dije, claro, voy a empezar a comprar adornos. Entonces disfrutaba los viajes, me iba de viaje por todos lados, yo todavía no tenía casa, pero compraba millones de adornos, porque yo decía, bueno, esta es mi manera como de empezar a construir o a materializar algo, ¿no? Y ahora mi casa, que claro, hoy se ve que yo disfruto mucho de mi casa, es más, a veces ni quiero salir, como tipo, soy una verdad que disfruta mucho. Pero yo siempre digo, es un santuario de viajes, porque es como que ahora estoy hablando contigo y miro para allá y tengo unos macaquitos que son de Myanmar y por ahí hay una mujer que es de Bali y por allá. Es como, todo tiene que ver
con esa Sole viajera también, ¿no? Entonces es como esto, se puede como fusionar, no es una cosa o la otra, ¿no? Es como ir fusionando e ir integrando, la palabra integrar que es tan linda, ¿no? Claro, porque a veces la mente cree que es esto o lo otro y se va a las polaridades de una. Y hay un punto medio que es tu versión y tu propio arquetipo que estás creando. Porque no es lo que nos han contado que es, estamos en un momento de la Tierra, de la humanidad, en que todo es posible, a medida en que tú creas que es posible, ¿no es cierto? Así que yo creo que esa es la invitación de mezclar los colores y crear el tuyo. Sí, sí, tal cual, es como formar tu propia paleta, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y sí, y si precisa un color que todavía no está inventado, inventarlo también, ¿no? Porque bueno, Sí, no quedarse con lo que está ahí. claro, hay cosas que nos calzan muy bien y otras que capaz que no están y precisamos crearlas, ¿no? Eso es re importante también para ir haciendo, creo que, no sé, a la larga creo que todo se trata tanto de si te estás dedicando o no te estás dedicando a lo que te gusta, es como, estás construyendo la vida que querés o no estás construyendo la vida que querés, ¿no? Entonces es como eso. Claro, es que para mí ese es el arte, no solo la que pinta o la que canta, es eso, hacer tu cotidiano bonito, lo más tú posible. Mm, y en esto de hacerlo bonito también, eh, no sé, traer como la importancia de la mirada artística, pero no como quien está mirando para hacer un bosquejo o para copiar algo, sino como la curiosidad, ¿no? Mirar con curiosidad, observar con disfrute, tipo mirar las cosas más allá de la mirada rápida de que estamos en el día a día, ¿no? Es como detenerse a ver la flor, detenerse a mirar, ¿no? Observar como los niños, que viste que siempre que te juntás con un niño están diciendo, ¡ah, avión! Y pasan tipo, aplauden, claro. Y vos decís, ay, por Dios. Claro, pero te quedas un ratito y te contagias de esa curiosidad y de esa, tipo, no sé, felicidad en el ver. Entonces creo que la mirada artística, más allá de si pintás o no pintás, o haces arte o no haces arte, tiene que ver con eso, con mirar con asombro y con curiosidad la vida. Sí, de hecho ahí estaba pensando que yo antes no escribía nada. Era como que más pintar, 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 pintar. Y porque sentía que no sé, no podía. Tal vez llevándolo como al bloqueo creativo que hablabas delante, que la gente dice cómo se hace esto. Pero claro, eso es como que está un poquito bloqueado porque no tienes el acceso directo, porque no es tan fácil, hay que crear ese camino. Y ayer me daba cuenta, escuchando a un amigo, que, que el material, la vida te lo da. Como que está ahí, está ahí. Simplemente tienes que escuchar y ponerle esa mirada artística al asunto. Porque anoche, te juro, en no sé cuánto sería, media hora, escribí un cuentito de todo lo que él me había estado diciendo, de lo que puede absorber, porque contaba cosas que era como, esto tiene que quedar plasmado en algún lugar, por ejemplo, porque él es mayor, tiene 70 años. Entonces decía, tengo una mochila imaginaria donde cada vez que quiero dar las gracias, pongo las gracias ahí. Y hace el gesto como de, bueno, gracias, gracias, y la guarda en su mochilita. Y cada vez que, no sé, siente que hay algo que ya no se siente tan bien o no sé, cualquier emoción negativa, por decirlo de alguna manera, entonces visualiza su mochila y la toma y dice, ay, tengo tanto por agradecer. Y es como, ay, y ha sido un montón de cositas de mucha sabiduría que ha ido acumulando con los años, que ayer fue como, ¡pah! Yo no tuve que hacer nada, solo lo traduje a mi lenguaje. Y ahí está, la vida te regala demasiadas cosas. Tal cual, tal cual. Es hermoso, es hermoso. Y, y siento que nada, hay una belleza enorme en la gente, en la ancianidad, ¿no? Es como que a veces todos dejan, no sé si todos, pero bueno, la gran mayoría, por lo menos acá en Uruguay, como que la vejez está como dejada de lado, ¿viste? O como que ya no nos parecen interesantes, no sé cómo decirlo, es como ya no tienen nada para dar. La sociedad es un poco así, ¿no? Es como, bueno, la vejez ya no tiene nada para que nos sirva. Mm. Eh,
y siento que eso, que sentarse a escuchar a un abuelo, sentarse a escuchar a una persona así con sabiduría, o sea, cualquiera, porque cualquier persona que haya estado 70 años sobre este planeta Tierra tiene un montón de sabiduría, ¿no? Tiene un montón de recuerdos, tiene un montón de anécdotas, tiene un montón de historias. Entonces eso tiene una belleza y tiene una magia hermosa. Así que me parece divino que hayas ahí documentado todo eso que te contó en ese cuentito. Qué belleza. Ay, sí, sí. Es que estoy muy inspirada con la escritura y la música y ampliando mis horizontes a todas las formas que nazcan, que las sienta. Porque las ideas tienen distintas formas de ser plasmadas y distintas, ellas te van guiando, entonces ahí uno lo siente nomás. Y, y sí, es que la ancianidad para mí es una etapa tan bonita. Tienen tanto para decir, tanto para contar. Y, y me gusta mucho también, no sé, escuchar abuelos indígenas, abuelos de otras culturas. Wow, te alucina. Mucho para aprender Sí, de y ahí. cuánto se respetan, ¿no? Generalmente en las culturas indígenas, los abuelos son como eso, los abuelos son los abuelos, son los que tienen la sabiduría del mundo, claro. Es como respeto, por favor. Sí, sí, sí. Cuánto por aprender, ¿no? Que bueno, que eso también lo tiene el moverse, ¿no? El poder ver todas esas cosas, las vas descubriendo cuando te vas moviendo, ¿no? Cuando vas conociendo lugares nuevos, personas nuevas, culturas nuevas. Total, sí. Y para ya ir cerrando, ¿por qué te gustaría elevar un recito el día de hoy? Wow. A ver. Em, por seguir confiando en mi corazón, que a veces lo pongo en duda y no solo es un guerrero, sino que tiene como muy claras las cosas, ¿no? Y yo muchas veces por querer hacer más o querer hacer diferente, o querer hacer como más organizado, no sé, me sale mi lado Virgo, a veces lo dejo un poco de lado, ¿no? Entonces confiar en mi corazón siempre, en mi corazón y en mi cuerpo, ¿no? Porque creo que lo que dice el corazón, el cuerpo te lo deja claro, ¿no? No hay manera de errarle. Si está calmo, si está cómodo, si está tenso, si acá no es. Así que para mí sería por seguir confiando en mi corazón. Y para la gente le pondría de rezo el caminar consciente, como eso, como irle prestando mucha atención a los pasos, eh, desde la mirada hasta el latido del corazón, todo, como ser conscientes en el caminar, creo yo, que estoy como muy Hermoso. conectada con la caminata y con el caminar. Mm. Ay, claro, tú hiciste el Camino de Santiago, que yo te lo seguí en redes. Sí, sí. Y descubrí bueno, descubrí, a ver, es una realidad que el ser humano siempre se movió, siempre se trasladó caminando, ¿no? Siempre eso, siempre el movimiento estuvo de la mano del ser humano y el movimiento continuo, así como continuado, te ayuda a entrar en un trance y en una meditación, ¿no? Entonces creo que el caminar consciente, eh, como prestarle atención a tus pasos, es también ir escuchando tus pensamientos y también ir conociéndote, ¿no? Ir encontrándote. Entonces, bueno, creo que caminar tiene una belleza hermosa. Y no sé si a vos te pasa, esa es una pregunta, ¿no? Pero vos no a veces no salís a caminar antes de dibujar, porque a mí me pasa que a veces como que voy tipo el movimiento antes de la creación. Es como ese caos antes del orden, no sé cómo decirlo, pero soy muy de salir a caminar antes de ponerme a crear. Como que no, no tengo algo no tengo algo establecido antes de dibujar, pero sí cuando salgo a caminar me encanta volver a pintar o hacer el ejercicio de algo antes meditativo que te saque de esa cosa mental. Cualquier cosa, bailar, cantar, lo que sea, pero que sea como esa distinción de que, bueno, ahora voy a plasmar esto tranquila. Sí, también me encanta caminar. Como que siento que va desenvolviéndote los pensamientos de una nueva manera y los va aligerando.
De hecho, escuchaba un podcast el otro día de un tipo que es demasiado creativo y que él decía que invitaba a la gente a hacer reuniones, no en una mesa sentados, sino que ir caminando y creando. O si tienes alguna conversación importante con alguien, tu pareja o alguien así como, no sentarte aquí y la otra persona al frente, como de la mesa, todo cuadrado, sino que ir a caminar para ver hacia un mismo lugar juntos, no en contraposición. Fue como, wow, sí. Qué hermoso. Bueno, hace años estuve en un templo budista y me acuerdo que todos los días la clase, tipo como la clase de budismo, la charla, era caminando. Salíamos a caminar en la montaña y ahí iban dando la clase mientras cada uno iba caminando ahí como acompañando. A veces algunos se iba más en la suya, después volvías, pero es verdad, es muy hermoso. No lo había pensado eso, porque siempre como que uno se parece que sale a caminar a estar en silencio, ¿no? Mm, Capaz que como que lo siento o lo veíamos más desde ahí, pero sin lugar a dudas, el caminate y la charla y el mirar hacia un lugar nuevo juntos es una... Sí, eso me encantó. Es como salir de la sala de clases, de lo estandarizado, de lo cuadrado militar, y abrirte a esta diversidad de colores que tiene la naturaleza o la ciudad, si estás en la ciudad, donde sea. A expandirte y dejar que las ideas también broten así, no desde la atrapada que está la mente. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué proyectos se vienen de aquí en adelante? ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en escritura, muchísimo en la escritura. Eh, la verdad es que estoy mucho con la escritura. Estoy terminando de plasmar el siguiente planetario. El planetario acá, bueno, allá también debe haber, ¿no? Pero ese es el lugar donde uno puede ir a ver las estrellas y andar en coche. Bueno, estamos haciendo un espectáculo audiovisual de música medicina y de mis dibujos proyectados en la cúpula del planetario. Ya tuvimos una de las funciones en agosto y ahora la próxima será en octubre, así que estoy terminando de gestar eso. Y bueno, y eso, me estoy dejando llevar mucho por la escritura, ya veremos hacia dónde va. Pero este año ha retomado con fuerza la escritura. Sí, sí, esos son como... Sí. ¿Y a dónde se te puede, cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga y te conozca? Bien, en realidad me manejo casi todo con Instagram y es mi nombre, Soledad Bulgaris. Ahí van a ver. No está todo lo que hago porque no suelo subir los libros que ilustro o otro tipo de, como de trabajos, pero bueno, es como mi diario íntimo. Ahí me pueden conocer un montón porque es como que voy dejando registro, sí, muchísimo, sobre todo desde la escritura de lo que voy viviendo y desde lo que voy atravesando, ¿no? Sí. Hermoso. Te agradezco mucho por esta hermosa conversación. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias para vos también. Y la verdad que fue un momento hermoso, hermoso. Un recorrido precioso. Gracias por llegar hasta aquí. Deseo que esta conversación haya sido un aporte valioso para tu vida. Si te gustó, te invito a compartir con quien creas que pueda resonar este mensaje. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, @soyfranca_paz. Nos vemos en el próximo episodio.